Bueno, seguimos. Juan Como les Carlos, decía, Juan Carlos, ¿sí? ahí Dime, Juan Carlos, Cristian. muchas gracias. Gracias por el pase para continuar agradeciéndote por lo relevante y sobre todo lo inspirador en tu mensaje en esta presentación del libro. Y van mis comentarios, pero permíteme, Juan Carlos, frente a tu público, acá tengo el libro que es un ejemplar que con todo aprecio me lo has dedicado también, lo cual también, iniciando mis palabras en esta presentación y en esta disertación, Juan Carlos, para invitar a los amigos presentes en este magnífico evento académico que puedan tener la oportunidad de adquirir un maravilloso texto que habla pues de la gran creatividad y todo lo que se ha venido abordando a lo largo de casi pues 130 años, y las frases se resumen precisamente, Juan Carlos, en tu ponencia en decir la resiliencia, la constancia, la perseverancia, la creatividad y todo lo que has venido manifestando, porque efectivamente tenemos mucho que aprender de este gran maestro, este ingeniero, que surge como una situación complicada desde su niñez porque pierde a su padre, pero vemos como muchos ejemplos seguramente de figuras mundiales que frente a la situación más complicada, más bien fue una especie de alimento, si queremos verlo en ese lado, inspirador para tener la creatividad y esa constancia frente a los trastabilleos y a las situaciones que les pudo tocar vivir, pero que también dentro de ese transcurrir y ese camino difícil encontraron a esa persona que le permitió seguir escalando peldaños y seguir con ese gran proyecto que conquistó al mundo. Como bien lo has dicho, Juan Carlos, se trata de ese vehículo de lujo, ¿no? Pero que por cierto, durante el transcurso de los casi 130 años que estamos, por cierto que se fue adecuando y se fue innovando y se fue inspirando en una necesidad que el mundo entero aplaude, Juan Carlos. Porque claro, en eso ya viene toda la competencia propiamente de la industria, pero de eso se trata. Se trata de una sana competencia, de persistir en lo innovador. Y hoy tú has expresado algo tan importante, Juan Carlos, que creo que es digno de resaltar y poner en relieve, ¿no? Ser creativos, ser persistentes, ser perseverantes, ser constantes. Ahora, yo en realidad, estudiando el ejemplar que me obsequiaste, Juan Carlos, me preguntaba, y seguramente sería bueno también ser partícipe a tu público que se encuentra conectado acá en la presentación, para decirles, si hablamos del aspecto de lo inspirador, ¿en quién se inspiró Carl Benz para tener toda esta capacidad creativa, Juan Carlos? Leí en tu libro y finalmente me quedé con esa duda, porque más bien ahora que has disertado en el avance, por cierto, de tu presentación, nos has llevado seguro a cada uno de nosotros presentes acá a ciertas reminiscencias afectivas de nuestra época de estudiantes de colegio, sea la primaria o la secundaria, cuando, por ejemplo, si estudiamos a los grandes famosos hombres que revolucionaron el mundo en su especialidad que corresponda, obviamente como no estábamos en un claustro universitario, nos hablaban pues, por ejemplo, de grandes escritores, nos llevaron seguro a viajar por el mundo, por Alemania, por Europa, por los Países Bajos, por los países anglosajones, y después aterrizábamos en Perú para ver cómo hubo grandes hombres que efectivamente tuvieron ese gran aspecto, la inspiración y la inspiración, y por eso se hicieron grandes.
conquistaron el mundo de la literatura, conquistaron el mundo de las máquinas. Y la pregunta sigue ahí. ¿En quién se inspiró Carl Benz? Seguramente esa pregunta lo dejo ahí latente para que cuando retomes tu ponencia, que quisiéramos escuchar tus comentarios, Juan Carlos. Porque reitero, nos ha llevado un poco a recorrer ese aspecto que nos dicen, ¿no? Nos inspiramos en algo para hacer seguir ese ejemplo y continuar por ese sendero nos va a permitir ser grandes. Y me llevabas, por ejemplo, a Víctor María Hugo, ¿no? El gran notable de la historia francesa, el escritor, que él, cuando era muy jovencito, casi niño, decía, no, yo quiero ser como Chateaubriand o nada. Y tú dices hoy día, referente a la marca de Mercedes-Benz, innovar o morir, más o menos por ahí va tu comentario. Esa innovación que realmente se ve en todo a lo largo de la vida y continúa vigente, por cierto, en esta marca del Mercedes-Benz y de Carl Benz y su amada esposa, que hizo un gran viraje para que no caiga en el camino, seguramente por la competencia, porque por ahí también revisábamos que finalmente él se queda con un 5% de las acciones de la empresa, pero es la esposa quien toma, como dice, ese liderazgo de mujer visionaria del negocio para que finalmente se conquiste el mundo, en el mundo de los fierros, en el mundo de la velocidad, en el mundo de que empieza pues con las 3 ruedas, luego las 4 ruedas, y por supuesto se va innovando, era demasiado caro seguramente, pero en Alemania cuando viene esta guerra mundial, pues precisamente cuando se tenía que ver la seguridad seguramente de los grandes dignatarios y mandatarios, tenían que ver en primer lugar qué confianza inspiraba una marca vehicular, porque de por sí un vehículo ya genera cierto riesgo, hablamos ya de que si manejas mal puedes causar tu propia muerte o de tus acompañantes. Y ahí, efectivamente, ¿cuál fue la marca elegida? Mercedes-Benz, que por cierto tiene pues la estrella, esa estrella seguramente que lo utilizamos a nivel de toda nuestra orbe, de todo el mundo, para decir la estrella y la estrella como una marca icónica de todo el mundo. Y como seguramente quienes profesamos la Biblia, vemos que también los Reyes Magos se guiaron por una estrella, ¿no? Entonces, acertada en todos los aspectos que ha manifestado Juan Carlos es el tema de lo inspirador, el tema de lo innovador, el tema de el marketing que va definitivamente amarrado a este producto como es Mercedes-Benz. Seguramente Juan Carlos, tu público que está presente acá considera pues que no hemos hecho nuestra tarea y tenemos que tomar el ejemplo pues a Mercedes-Benz, en este caso a Carl Benz, el fundador y el creador, un ingeniero pues que se dedicó toda su vida a esta durísima tarea de la creatividad, porque claro, después vienen las innovaciones, pero él es el inventor de todo esto. Pero con esta invención que se da y que por cierto da gran solución al mundo entero por el transporte rápido, esa movilidad rápida, ya quedan el tema de lado, queda el tema de los caballos, ¿no? Las carretas, etcétera, ya es parte de lo dinosaurico, ¿no? Que fue quedando y se fue innovando en el mundo de los fierros y el vehículo, pero no hemos hecho nuestra tarea porque esta satisfacción de necesidades, soluciones a la humanidad en el transporte, vemos hoy día, Juan Carlos, con una gran preocupación, cómo así lo de Mercedes-Benz y todas las marcas que vinieron en el tiempo, se inundaron las ciudades de muchísimos vehículos y nuestra realidad palpitante, sea Lima, sea Trujillo o sea Arequipa,
o sean los países, perdón, las ciudades atosigadas por un tráfico como Bogotá o Buenos Aires, Sao Paulo o Recife, Montevideo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Santiago, y seguramente seguiremos mencionando ciudades que gobernantes y gobernados, el privado, el público, que tienen esta tarea de seguir el ejemplo de Carl Benz, que dio soluciones para el mundo, soluciones para las ciudades, no hemos sido capaces de dar soluciones a evitar el tráfico atosigante que paraliza en horas puntas las ciudades, Juan Carlos. Yo creo que esa es la tarea y la agenda pendiente que tenemos nosotros, y desde la academia, desde la universidad y desde la trinchera donde nos encontremos, algo tenemos que hacer para que esas unidades vehiculares de la marca de Mercedes-Benz y todos los que vinieron en adelante no estén atosigadas en las ciudades, porque de eso se trata, ¿no? Seguir el ejemplo de estos hombres que revolucionaron e hicieron el gran cambio, pero reitero, tenemos que contribuir a que esos vehículos que prácticamente ya estamos hablando, estamos muy cerca ya, vía, por cierto, la parte pendiente de las regulaciones que se debe dar para que los vehículos autónomos ya entren a nuestras ciudades, ¿no? ¿Y cómo van a entrar los vehículos autónomos a nuestras ciudades si todavía no solucionamos precisamente el problema del tráfico en nuestro Perú? Ese gran reto, y creo que seguir el ejemplo de un hombre que tuvo una enorme creatividad en su profesión. Los ingenieros tienen una durísima tarea ahí y lo han venido a lo largo del tiempo trabajando, innovando, y por supuesto es digno de aplauso todo lo innovador. Y por cierto, reitero, ya las unidades vehiculares es de fácil adquisición, es muy asequible y de una economía y con una facilidad para adquirir vehículos, pero no estamos preparados todavía. El tema regulatorio, el tema del tráfico y el tema de los vehículos autónomos con sus propias normativas, que mientras no solucionemos el problema del tráfico vamos a seguir en un entrampamiento complicado, ¿no? Esos son los puntos que considero que debemos tomar en cuenta en nuestro Perú. Y es verdad que cuando manifiestas que lo innovador es lo importante, efectivamente, Juan Carlos, coincido contigo. Has comentado también el aspecto del rejuvenecimiento de la marca, Juan Carlos, como una filosofía de mejora constante, y eso nos lleva también a el comentario de que en nuestro país tenemos cierto déficit en estos aspectos fundamentales también, porque, Juan Carlos, en realidad es insuficiente lo que estamos viendo dentro de los programas y dentro de lo institucionalizado, como por ejemplo el concurso de ProInnovate, ¿no? Que vienen trabajando duramente, arduamente, seguramente desde su institucionalidad, pero sí hay que ser consciente que son aún insuficientes. Valga la verdad, como corresponde manifestar, ¿no? Entonces, en esos puntos, cuando tú abordas en tu libro todo lo que ha significado para el mundo entero Carl Benz, y esto a manera de comentario también al público que se encuentra conectado en esta presentación, ahí voy a dar como a manera de pinceladas para que vean cómo el autor, amigas y amigos, el autor ha ido haciendo un trabajo que veo que le apasiona mucho este aspecto de la investigación y remarca mucho lo tan relevante de figuras como Carl Benz en este caso, pero también hay aspectos resaltantes que, por ejemplo, a mí me impresiona mucho y quiero compartirle con ustedes. Por ejemplo, en este libro, esta obra de las 200 páginas, me traslado, por ejemplo, yo a la página 25 y está precisamente una frase tan relevante que dice así, algo de alguna manera comentaste, pero le doy lectura a este punto. Dice: al igual que Steve Jobs, quien desde joven mostró una profunda fascinación
por la electrónica y el diseño, Carl Benz encontró en su infancia la pasión que definiría su vida, una curiosidad insaciable por las máquinas y los mecanismos lo impulsó a perseguir su sueño. Y continúa, por cierto. Creo que esto, lo inspirador que significa un hombre, una persona, un profesional de la ingeniería que lo dio todo, que se sacrificó todo por buscar soluciones, porque en aquellos tiempos era complicadísimo. Ahora seguramente con todo lo innovador que tenemos del mundo de la inteligencia artificial y todo lo avasallante que viene, probablemente si esto hubiera existido hace 130 años atrás, el mundo hubiese sido diferente. Pero si nosotros tomamos conciencia de lo complicadísimo que fue todo lo innovador, pero sobre todo la creatividad y la capacidad y la resiliencia y la perseverancia que has manifestado, Juan Carlos, es lo que quisiera también poner en relieve en este punto que atañe al abordaje de la creatividad que tuvo Carl Benz. Ahora, el liderazgo también está inmerso ahí, por cierto, y todos esos valores que van sumando, ¿no? Y siempre poner en relieve, pues, esa persona que estuvo ahí en el momento oportuno, ¿no? Cuando estuvo en los momentos más difíciles, estuvo esa fiel compañera que le acompañó. A veces nosotros nos encontramos en realidades y cuando nos toca, pues, por cierto, dar consejos o evaluar situaciones de salvatajes de algunos negocios, nos orientamos más a decir, mira, los errores están en que tu plana, o sea, el directorio o los gerenciamientos que corresponda, no está alineada a una meritocracia, a un tecnicismo y a la expertise de los profesionales que comandan tu negocio o tu empresa, ¿no? Acá vemos que se trata de la esposa quien acertadamente actúa y salva un negocio que estaba en situaciones complicadas, ¿no? Entonces eso también es algo rescatable para llevarlo a la realidad de los negocios en nuestro país, de los emprendimientos, de las industrias, que queramos o no, Juan Carlos, la estadística nos dice pues que en el Perú existen muchísimos negocios familiares. Y esos negocios familiares, generalmente quienes comandan, quienes están tomando la batuta y lo decisorio de todo esto, son precisamente el entorno familiar. Y en ese entorno familiar lo que vale la cuota de cooperación, si fuera así, que efectivamente no tienen la capacidad de contratar al experto que comande a la empresa, entonces es precisamente este entorno familiar, sea el sobrino, el primo, el hermano, lo que corresponda, que se capacite, que tome conciencia de que por más que se trate de una empresa familiar, acá lo que más tiene que tomarse el enfoque es prepararse para poder enfrentar ese gran desafío de que la empresa continúe en marcha frente a todos los avatares, las dificultades que podría haber en el escenario de una sana competencia o algún factor exógeno que podría llevarle a una quiebra, como hemos vivido ya el tema de esta pandemia mundial, que muchos negocios quebraron precisamente porque no tenían a los profesionales precisamente acertados y adecuados al perfil de poder superar situación complicada. Ahora, revisando el material de tu obra, Juan Carlos, efectivamente lo más complicado que le tocó a la familia de Carl Benz fue precisamente no esa pandemia como el COVID-19 que nos tocó vivir a todos nosotros, sino esta guerra mundial que se tuvo que enfrentar en esos tiempos, ¿no? Ahí seguramente tú comentarás también, Juan Carlos, si se trató dentro del análisis FODA que podríamos darle a esa situación que le tocó vivir al negocio de Carl Benz, si dentro de ese FODA esta guerra mundial se presentó como una oportunidad para acrecentar más el negocio, o más bien como una amenaza a que su
su negocio caiga en una situación complicada. Yo veo, hay dos frentes, dos horizontes, porque le pone a prueba la marca Mercedes-Benz. Ya te comentaba al inicio que yo veo ahí que los dignatarios y los representantes del país que se empodera en esta guerra mundial decide usar la marca Benz, Juan Carlos. La gran oportunidad para esta empresa. Claro, la amenaza seguramente se da en un escenario complicadísimo, porque probablemente esta marca no estaba preparada para enfrentar guerras. Probablemente ahí no había el tema todavía que hay ahora de los cofres o los blindados, llantas blindadas. O sea, podemos ver todos los comentarios y los riesgos que asumía esta marca, ¿no? Entonces, ese es un aspecto fundamental también si queremos hacer una trazabilidad a una realidad de salvar empresas. Ese salvataje que no viene seguramente del lado del gobierno, sino nosotros mismos inspirándonos en estar preparados y resilientes a una situación de factores exógenos, es lo que quiero poner en relieve también ahí, en ese punto fundamental. Siguiendo, Juan Carlos, y a tu público, a los amigos que están conectados en esta presentación, les comento que, por ejemplo, dentro de la revisión he resaltado compartir con ustedes, por ejemplo, en la página 94 de esta obra. En la página 94 el autor nos dice: desarrollo de infraestructura y ecosistemas de soportes. Y lo dice así: las tecnologías disruptivas a menudo requieren y fomentan el desarrollo de infraestructura y ecosistemas de soporte. Y nos habla ahí, por cierto, de la infraestructura de transporte, nos habla de la adopción del automóvil, que impulsó, por cierto, la construcción de carreteras, puentes, estaciones de servicios, transformando el paisaje urbano y rural. En ese punto, amigas y amigos, parece que transitamos a esa realidad viviente y constante que nos toca vivir en la realidad del mundo entero, pero particularmente en el Perú, donde vivimos con este enorme desafío, porque pronto ya a fines de año vienen figuras mundiales por el tema ya de la inauguración de este gran puerto Chancay. Y ya ustedes saben, pues, por cierto, el ahorro de nuestros países vecinos. Ya hablaban de ya vienen hablando, sea Bolivia, sea Chile o Brasil, ¿no? El ahorro de los 15 días en alta mar, pero ese es otro tema. Sin embargo, viendo al punto del transporte, lo que atañe acá es ver cómo nuevamente vamos a trabajar este punto que aborda Juan Carlos, inspirándose, por cierto, en todo el abordaje de Carl Benz cuando nos dice la construcción de carreteras, puentes, estacionamiento de servicios, etcétera, etcétera. Tan vigente está este aspecto porque sí, efectivamente, dinamiza todo y hasta ahora se viene dinamizando porque, claro, el vehículo generó, pues, una industria que realmente generó actividades por doquier, en todos estos frentes que indica Juan Carlos, que indica el autor acá. Y eso está vigente ahora, pero nuevamente llegamos a ese círculo, sea vicioso o virtuoso como lo veamos, para decir que nuestra tarea como gobernantes y gobernados actualmente en Perú no estamos cumpliendo a la altura que nos compete, y eso es una deficiencia que tenemos que superarla. Ahí en la misma página, el 94, el autor en un punto 4 dice impacto social y cultural, amigas y amigos. Y el autor dice así: las tecnologías disruptivas no solo cambian las industrias, sino que también tienen un impacto profundo en la sociedad y la cultura. Efectivamente, el aspecto cultural, el aspecto social, queramos o no, tenemos que involucrarnos más, porque esto es tarea de todos, definitivamente, ¿no? Ahí, de repente, si hacemos el comentario de que la política anda divorciada de lo técnico, en realidad ya nosotros hemos coincidido en este aspecto de las 5 hélices, etcétera, que efectivamente, sea la universidad, sea la sociedad, todos tenemos que sincronizarnos, sea el Estado, sea
la empresa, la industria, todo está sincronizado para dar solución a tremendo problema y reto que tenemos, por cierto. O sea que Carl Benz soluciona el problema del transporte en el mundo, porque después vienen muchas marcas, y ahora nosotros, con todas las comodidades, con toda esa facilidad y toda esa comodidad, no podemos solucionar el problema de un tráfico. Es contradictorio realmente, y seguramente todos tenemos una cuota de responsabilidad en esta situación complicada que nos toca vivir. Página 181, Juan Carlos dice así: modelo de perseverancia y resiliencia, que en el comentario también lo ha manifestado, y él dice así: la vida y carrera de Carl Benz son un testimonio de perseverancia y resiliencia frente a numerosos desafíos, desde problemas financieros hasta el escepticismo público. Miren, esos problemas financieros que también, queramos o no, es una realidad que nos puede tocar a cualquiera de nosotros porque no podemos ser todistas, ¿no? Él era un experto ingeniero, abocado a 1000 por hora en este proyecto, pero obviamente no va a ser un todista, ¿no? Entonces, en el aspecto financiero, felizmente tuvo alguien ahí, hizo el viraje correspondiente y en el momento oportuno, ¿no? Ahora, ahí se está el tema del éxito, el tema del triunfo, todo lo que corresponde en ese punto tan fundamental. Pero hay algo que Juan Carlos dice, efectivamente, el escepticismo público, amigas y amigos. Ese escepticismo público que acá en Perú tenemos, el Proinnovate, claro. Pero a veces cuando se presentan proyectos, y por supuesto con el riguroso filtro de Proinnovate, te dicen, mira, suena interesante, veo interesante tu proyecto innovador, va a solucionar problemas, ves que hay en el análisis costo-beneficio, lo que corresponde, sí, acá con este proyecto seguramente se va a aligerar situaciones o va a solucionar problemas a 1000 o a 1.000.000 de personas, lo que corresponda, pero no va porque falta ahí todavía afiatar algunos aspectos fundamentales y lamentablemente quien presenta el proyecto a veces declina en el camino porque en vez de seguramente recibir opinión favorable de la sociedad o del público que está un poco en ese mundo del escepticismo, finalmente ese proyecto queda trunco, ¿no? Entonces el autor acá también lo que nos invita a hacer es esa perseverancia en nuestro proyecto, desde nuestro proyecto y a ser perseverante, porque si nosotros creemos en nuestro proyecto, en el primer fracaso no debemos declinar. Creo que ese es el mensaje que el autor nos deja acá también para decir, seamos persistentes, seamos perseverantes y no desmayemos en el primer fracaso, ¿verdad? Y para ir a manera de colofón en la página 197 de esta hora, amigas y amigos, que espero que ustedes puedan adquirirlo. Yo les invito en realidad a que sean partícipes de tener en sus bibliotecas de sus hogares esta obra muy inspiradora. Compartiendo con ustedes la página 197, el autor nos dice: inspiración para el futuro. Amigas y amigos, y dice así: finalmente, la vida de Carl Benz es un testimonio de lo que es posible cuando se combina la visión con la acción. Qué hermosa frase, dice. Su legado nos inspira a no solo soñar en grande, sino también a trabajar incansablemente para hacer realidad esos sueños. Nos enseña a que en el camino hacia el éxito está pavimentado con perseverancia, resiliencia y una disposición para aprender de cada obstáculo que encontremos en el camino. Qué interesante, yo creo que ese es el mensaje que seguramente podemos rescatar todos, Juan Carlos y tu público. Para ilustrarnos, para